¿Soñamos, por ejemplo, como si estuviéramos No, que dormidos? deje de respirar y poner rápidamente un tubo en la garganta para que respire. O sea, toda la anestesia conlleva un riesgo, pero el momento de la Creo inducción al que final. tu profesión tan esencial y tan importante, como estás explicando ahora, es que es bastante desconocida. Es ¿Cuándo nos decir, conoce la gente o cuándo pasamos a un plano más importante? Pues cuando pasa algo en quirófano. Un paciente puede bueno, estar anestesiado y puede tener dolor. el de ¿y si me despierto en mitad de la operación, va y me Al final lo entero? llevamos bastante mal. Todos los profesionales médicos. Es una cosa que debería desaparecer. La técnica en sí Nosotros, ya es complicada y si aún encima nos encontramos con un tatuaje. Yolanda Durán, bienvenida. Muchas gracias. Eres anestesista, médico anestesista en el Hospital Reina Sofía de Tudela y hoy nos vas a dar un montón de información muy útil sobre un tema que es, yo creo, de interés universal, porque a quién no nos han anestesiado alguna vez, bien sea general, local, anestesia epidural, una sedación. Esto nos ocurre a todo el Casi mundo, todos yo los creo. días, sí. A todas las personas y Y casi tarde o todas, temprano, exacto. efectivamente. Y además nos vas a poner orden en cierta desinformación que hay de vez en cuando, ¿no? De mitos que se oyen en torno a este tema, en torno a la anestesia, cosas que pueden ocurrir. Entonces nos vas a desmitificar alguna que otra cosa. De eso se trata. Vamos a ello. Si te parece, para empezar con una anécdota, ¿hay algo curioso o sorprendente o que te acuerdes por alguna razón que te haya dicho algún paciente justo en el momento antes de caer bajo la anestesia o al despertar? Eh, pues la gente te sorprende con bastantes cosas, ¿no? Sobre todo piensan en muchas personas en su familia, sobre todo, ¿no? Pues se acuerdan de ellos. Eh, pero así lo más de esto yo creo que es cuando empecé en medicina, que, o sea, es el típico de, doctora, tenga cuidado conmigo, que o sea, yo no orino la anestesia, yo la vomito. Entonces, la gente es como, sí, hasta que no vomita, no echa la anestesia. Entonces, eso es como una cosa que me marcó y es una cosa que se repite constantemente, o sea, el vomitar la anestesia. Es como, la anestesia no se vomita, ¿vale? Fíjate, y creemos que se vomita. La gente sí, la gente, es como, yo vomito la anestesia y hasta que no vomito la anestesia no me despierto. Es una cosa ¿Y que la gente por tiene qué crees que ocurre, marcada. por ejemplo, esto? Yo durante un tiempo te tengo que confesar que también lo creía. Y luego, no hace mucho tiempo, además leí que no es cierto. No, a ver, Igual porque uno tiene mal cuerpo, al eh, final es una cirugía, es el claro. toqueteo un poco de las tripillas, un poco todo, y los fármacos que utilizamos, que evidentemente también pueden provocar más náuseas, pero yo creo que ya desde hace años, gracias a los fármacos que ponemos, todo el tema de náuseas y vómitos ha disminuido bastante. Ya. No obstante, siempre hay cirugías que son un poco más hematógenas, más, que tiendes más a vomitar que con otras, pero la anestesia no se vomita. Al final, la anestesia son unos fármacos que se van metabolizando y van desapareciendo poco a poco de ¿Y se nuestro elimina por organismo. la orina o se Pues, por elimina? el propio metabolismo del fármaco, se van eliminando, pero no se vomitan. Vale, bueno, un tema que ya, de momento, un punto ya aclarado. Con lo cual, esto te lo dicen de manera recurrente. Cuando nos anestesian, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo? Por ejemplo, mm, ¿soñamos, por ejemplo, como si estuviéramos dormidos o no tiene nada que ver a nivel cerebral? Me preguntas una cosa que realmente es difícil. A ver, nosotros lo que hacemos con los fármacos que utilizamos, hablamos en este caso de una anestesia general, es provocar una inconsciencia, ¿vale? La anestesia general son un conjunto de fármacos que nosotros administramos y eso provoca una inconsciencia, ¿vale? Una amnesia, es decir, que el paciente no va a ser consciente, no va a tener recuerdo. Aparte también, pues una analgesia, no va a tener dolor y va a estar inmóvil, ¿vale? Son unos fármacos que utilizamos para provocar ese estado. Entonces, la actividad cerebral disminuye, que no es cero, disminuye. Al estar inconsciente, una persona no piensa, lo único sí que va a tener el recuerdo de antes de dormirse,
lo puede tener y muchas personas se despiertan pues pensando en el viaje al que se han ido o pensando en cosas, pero durante la anestesia en sí no se piensa. Porque no es un estado como estar una persona dormida, como bien has dicho, el cerebro entra en otro tipo de actividad como ralentizada o como que se apaga de alguna manera, ¿no? Bueno, al final esto yo creo que es como un piloto, ¿no? Un piloto en su vuelo. El piloto llega al avión, prepara absolutamente todo y pues como nosotros en quirófano preparamos todo, nuestra máquina de anestesia y todo, y el piloto despega, ¿no? Entonces, el momento del despegue es un momento pues crítico, ¿no? Todos lo sabemos que nos agarramos, tal, estás con miedo, un poco nervioso, y para nosotros lo mismo, la inducción anestésica es un momento un poco de los más peliagudos que tenemos porque puede haber bastantes complicaciones. Eh, Es el momento más el momento de la peligroso, inducción es el digamos. momento que a nosotros igual nos pone un poco más en sobreaviso, ¿no? Luego es el vuelo, ¿no? Que puede haber turbulencias, que a veces las hay, y luego ya pues aterrizamos. Y el aterrizaje, pues bueno, pues generalmente pues lo hacemos despacito, según la persona, y hay personas que se despiertan mejor y otras peor. Pero al final yo creo que la anestesia es simularlo un poco como un piloto en el avión, con sus fases de despegue, vuelo y aterrizaje. Oye, pues muy buen ejemplo, muy buena Sí. comparación. Entraremos enseguida en esto del miedo a la anestesia de los pacientes, que hay bastantes además, entraremos. ¿Qué diferencia hay entre anestesia general y sedación? En la sedación lo podemos considerar más como un sueño, ¿vale? Como una siesta. Administramos fármacos del mismo modo, eh, pero no disminuimos el nivel de conciencia, pero sin llegar a inhibir determinadas zonas importantes. Una sedación, una persona está respirando por ella sola, ella misma, mientras que una anestesia general esto no ocurre. Una anestesia general hace falta un tubo en la garganta para respirar. Hay ventilación mecánica, Hay se ventilación llama. mecánica. Es verdad que la línea entre una sedación profunda y una anestesia general es muy estrecha. Entonces, hay determinados momentos que esa línea se puede rebasar. Pero vamos, siempre estamos ahí pues para vigilar y controlar y en el caso que pase algo actuar. La verdad te digo, al menos en mi experiencia, la única vez que yo recuerde una o dos veces sedación, el despertar es bastante agradable. Es muy agradable, la Y gente está uno como sí, que, Dios mío, que viene dormido, ¿no? exacto, es Qué un sueño sensación maravilloso, agradable, sí. sí, La gente se despierta con una sensación placentera de relax. de relax, de descanso profundo de hace meses que no duermo así. Exactamente. No es mala Sí. experiencia, ¿eh? Bueno, ¿No? todo el mundo la Es, prueba al final una vez en la vida. sí, alguna vez. ¿Por qué se recomienda no comer? Siempre recomendáis no comer ni beber, no Ujú. solo comida Importante, ni detalle agua, de no beber, eso en es. unas 12 horas o por ahí, ¿no? No, 12 horas no. Recomendamos 6 horas, 6 8 horas, ¿vale? Se recomiendan de ayuno. Eso es por seguridad, ¿vale? Al final, el hecho de que haya comida o bebida en el estómago, en el momento que nosotros ponemos los fármacos, todos nuestros reflejos disminuyen que se desaparecen. Entonces hay mucho más riesgo de que el contenido del estómago pase a vías aéreas, a vías respiratorias, atragantarnos, claro, todo el contenido, Claro. incluido el ácido del estómago, se va a los pulmones, entonces puede haber neumonías, broncoaspiración y problemas bastante serios, importantes Claro, y ahí cuando haya una cirugía, digamos, programada y cuando haya una cirugía de emergencia después de un accidente o por alguna razón, pues me imagino que es correr el riesgo, ¿no? O exacto. minimizar igual los riesgos teniendo en cuenta que igual la persona acaba de comer, por Sí, ejemplo, es ¿no? una cirugía urgente. Es urgente, ¿no? Riesgo-beneficio, tienes que hacerlo. Claro, sí o sí. No hay forma de Exacto, paliar eso, sí. Es nuestro asumirlo. momento crítico, la inducción anestésica. Es momento crítico Disminuir también. la conciencia, disminuir las funciones vitales de la persona, hacer que deje de respirar y poner rápidamente un tubo en la garganta para que respire. O sea, entonces, como has dicho antes, el momento, digamos, de mayor riesgo o más complicado en el momento de la inducción. El En el riesgo es mom- durante todo, o sea, toda la anestesia conlleva un riesgo, pero en el momento de la inducción, al final tú pasas de tener a un paciente consciente, que está hablando, que está con su propia personalidad, conciencia, pasas de ser una persona a,
a que esa persona está en tus manos. O sea, Claro, o sea, quitando pierde el eso. control completamente esa persona. Entonces, ese control pasa a tu mano. Entonces, es responsable de controlar su organismo, su cabeza, sus órganos, sus funciones, todo. Entonces, ese momento no es fácil y ese momento pues es complicado. Tenemos nuestra vida literalmente en tus manos y en la de personas que tienen tu profesión. Eh, Todo, efectivamente, lo que acabas de decir, nuestra respiración depende Ujú. de ti, de tu control, nuestras funciones, ¿no? Vitales, Sí, nuestras... exacto, así es. Tremenda. ¿Cómo vives esa responsabilidad? Hombre, pues la vives, poco a poco te vas acostumbrando, ¿no? Al principio es verdad que era como, madre mía, ¿dónde me he metido, no? Qué responsabilidad. Y la responsabilidad sigue estando, pero es verdad que con la experiencia pues vas cogiendo pues más dominio, tienes millones de alarmas que tienes súper interiorizadas y cualquier sonido anómalo que escuches saltas enseguida y ¿qué está pasando? Al principio de tu carrera me imagino lo que dices, ¿no? Igual es que es una tremenda responsabilidad. Sí. Tienes la vida, claro, el cirujano está operando, la cirujana, quien sea, pero es que tú tienes en ese momento hasta algo como es respirar, que la persona respire para Sí. mantenerse viva. Eso es lo que pasa, que los anestesistas es verdad que somos como una figura que estamos dentro del quirófano, pero somos súper desconocidos. Nuestra función Exactamente. no se conoce. De hecho, o sea, hasta muchísimos médicos del hospital, directores gerentes, yo creo que no saben bien lo que hacemos y pasamos completamente desapercibidos. Yo creo que no somos un profesional sanitario reconocido. Somos como invisibles. Simplemente se No nos puedo estar tiene. más de acuerdo. ¿Cuándo nos conoce la gente o cuando pasamos a un plano más importante? Pues cuando pasa algo en quirófano, cuando hay una hemorragia, cuando hay una parada cardíaca, cuando hay una complicación, de repente toda la atención se centra en nosotros. Es como, ahora os toca, ¿sabes? Entonces nuestro 90% de actividad puede ser pues estar tranquilos, vigilando unos monitores, vigilando un paciente, por decirlo de una manera simplificada, y el 10% restante es de pura acción, pero En el acción de momento la crítico, buena. claro. Yo te digo, no puedo estar más de acuerdo porque creo que tu profesión tan esencial y tan importante, como estás explicando ahora, es que es bastante desconocida. Es decir, se difunde poco Es muy o, desconocida, o sí. parece en un segundo plano, ¿no? Mm. Cuando está más que en el primer escalón de importancia. Yo el otro día, en el anticipo de este capítulo, denominaba el corazón del quirófano. Es que es el corazón, es la respiración, el cada órgano, el mantener con vida. Es que es todo. Ujú. Entonces, Sí, así por es, eso me encanta pero pasamos un muchísimo, poco desapercibidos, la verdad. desde luego. Eh, Hemos hablado de la importancia de no comer, no beber, salvo que sea una cirugía de urgencia. Ujú. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Siempre nos preguntan, ¿eres alérgica a algún medicamento? Si puede causar también alguna complicación en alguna persona alérgica, algún Sí, componente de la anestesia, ¿no? evidentemente. Más que el componente de la anestesia es los fármacos. Hay muchas personas alérgicas a determinados antibióticos que se usan casi de manera rutinaria en todas las cirugías, analgésicos. Entonces, preguntas las alergias, evidentemente, porque evitar esas interacciones y que el paciente pues, sufra un shock anafiláctico, que es la complicación más grave que puede haber dentro de las alergias, ¿no? Y necesitar reanimación. Y si, por ejemplo, lo mismo, me imagino que me vas a decir, ¿no? No se ha podido preguntar al paciente porque es víctima de un accidente, con lo cual cirugía de urgencia y asumir el riesgo de que pueda Asumes el ser riesgo alérgico. absolutamente de todo, sí. Asumir riesgos muy a menudo, Yolanda, Bastante a menudo, sí. muy a menudo, Mm. porque claro que hay millones de cirugías programadas, pero es que también hay millones de cirugías de urgencia Mm. por accidente, por ictus, por infarto, por Sí. todo lo que pueda haber, por apendicitis. Es verdad que generalmente siempre sueles tener tiempo o a través de los compañeros de urgencias o algo, sí que la información importante, más relevante, sí que te la suelen facilitar, pero no siempre.
Claro, en la medida de lo posible, ¿no? Pero Me hay muchas imagino. veces que tienes pacientes de otras comunidades, pacientes que no hablan castellano Claro, ni inglés. Entonces, claro. comunicarte con ellos es muy, muy difícil. Y es todo, pues, vamos, a por el toro. Ya está. Asumiendo Tú, el riesgo, exacto, tienes que el gigantesco contribuir a riesgo. salvarle la vida y Y a las por todas. complicaciones, pues, bueno, pues asumirlas y tratarlas en el caso que las haya. Claro, eso sí que es estar hecho de otra pasta, Yolanda. De verdad te lo digo. Esto sí que es estar hecho de otra pasta. ¿No? En otras ocasiones en las que se utiliza este término. Vamos a abordar los miedos de los pacientes. Ujú. Eh, es un hecho que hay mucha gente que tiene más miedo a la anestesia que a la cirugía en sí. ¿Por qué crees que ocurre esto? Por todo lo que estás contando precisamente de ser conscientes de que Yo creo que tiene... al final es porque pierdes el control de ti mismo, de pasar de estar despierto, de ser una persona a qué va a pasar conmigo. O sea, todo el mundo asume que una cirugía es me van a quitar la vesícula, me van a operar una hernia, pero la anestesia me van a poner algo que no sé qué me van a poner, voy a desaparecer del mundo y me voy a despertar, no me voy a despertar, ¿cómo me voy a despertar? ¿Qué va a pasar este tiempo que estoy dormido? Entonces yo creo que el miedo a perder el control es lo Claro, que más la angustia a pérdida. la gente. Voy a estar ahí en Exacto. manos de la gente que me rodea, En médico, manos de muchas pero veces personas desconocidas. no tengo ni idea, o sea, pierdo totalmente el control de mi cuerpo, de mí mismo, ¿no? No me Ujú. entero de nada, qué ocurre ahí. Exacto. Quizás es entonces como un vértigo, ¿no? Es un vértigo, sí, sí. ¿Te han comentado alguna vez qué es lo que más miedo me da? Por ejemplo, te han llegado a explicar esto? Es que me da miedo qué va a ocurrir conmigo. O Sí, o sea, la gente muchas veces sí que manifiesta el tengo miedo de dormirme y no despertarme. Ese miedo es muy común. Claro, ahora mismo la anestesia yo creo que es una especialidad muy segura, igual que hace 40, 50 años no era tan segura, ahora disponemos de unos conocimientos, un control farmacológico mucho mejor y disponemos sobre todo de monitorización. Entonces, la monitorización es información, tú monitorizas a un paciente y vas a saber en todo momento cómo está ese paciente. Anteponerte, saber tratar diferentes cosas que veas. Entonces, yo creo que el monitorizar, el conocimiento, que es importante. sea, que se ha avanzado muchísimo en Se ha avanzado seguridad, muchísimo y aunque de hecho como las técnicas quirúrgicas han avanzado gracias también en parte a que la anestesia en los últimos años ha evolucionado muchísimo. afortunadamente, Afortunadamente, sí. previamente a grabar, tú y yo, Yolanda, te decía de la que nos libráis, de la cantidad de dolor que nos libráis, de Ujú. la cantidad de angustia, y tú me decías además el gran componente psicológico que tiene también este tema del dolor, ¿no? Sí, eso es. Tienes que explicarle a la persona con cariño, con cuidado. Tienes que intentar empatizar con ella muchas veces todo. O sea, muchas veces tiene dolor, pero ese dolor también viene muchas veces enmascarado por angustia, por miedo. Todo es psicología. Tienes que hablar mucho con los Claro. pacientes, intentar saber Y se y le tiene miedo al mm, dolor. Las muchísimo miedo al personas le dolor. tenemos miedo al dolor. Por Sí. la palabra que tú me decías hace Ujú. un momento, es tan limitante, ¿verdad? Sí, Es que no tiene nada que ver. Un simple dolor de cabeza, poníamos exacto. como ejemplo, Ujú. ya nos limita, nos amarga el día, nos hace, cambia el humor, todo, nos genera un sufrimiento, una angustia. Pues imaginemos, ¿no? El temor a un dolor quirúrgico, a un dolor crónico y al propio dolor de la Ujú. cirugía. Bueno, es que serían inviables, Sí, me yo imagino. creo que más que eso es un poco la incertidumbre. O sea, yo creo que la gente más o menos es consciente de te operan una molestia tienes que tener. Y si no es así, se lo hacemos ver. O sea, te acaban de operar, una molestia tienes que tener. Es normal que tengas una molestia. Yo creo que el miedo viene más, no por una cirugía banal, entre comillas, como puede ser una hernia, un ligamento cruzado, un menisco, sino es la incertidumbre de, jolín, me van a operar de un cáncer. eh, ¿Cómo va a salir la cosa? ¿Cómo voy a estar? Mi familia, ¿me voy a recuperar? Yo creo que ese miedo le puede al dolor. Entonces, hablar con esas personas e intentar tranquilizarles, que va a ir todo bien, estar con ellas, apoyarles, cogerles la mano, yo creo que eso es
lo más Esencial. importante de todo. Desde luego, desde luego. El otro día, sin ir más lejos, lo comentábamos aquí con Idoia Ujú. Gómara, de como paciente ella lo que había vivido, e incidíamos mucho en el tema de la empatía y de la comunicación entre médico y paciente. Qué importante lo que Sí que es acabas de decir. importante. Y hay que tener esa sensibilidad. Aparte de la formación, de la profesionalidad, la sensibilidad Sí, de yo lo que creo que es acabas de decir. fundamental, Muy muy importante. importante. Y el paciente lo agradece. Desde luego, desde luego. Mm. Em, Hay un miedo también muy extendido, que es el de, ¿y si me despierto en mitad de la operación, va y me entero? Y encima estoy como que parece que no me entero, pero me estoy enterando. Ya. El despertar intraoperatorio es una cosa que puede ocurrir, pero es verdad que ahora mismo es muy poco probable. Es probable por lo que hablábamos antes, por la monitorización. Ahora disponemos de unos sensores que se colocan en la frente generalmente, y nos aportan información de cuánto de profundos o cuánto de dormidos estamos, ¿vale? Son como unas ondas que llegan a través de la corteza cerebral, llegan unos potenciales de acción, y entonces eso lo vemos nosotros en un número. Ese número nos proporciona más o menos información de cuánto de profundo estás, ¿vale? No solo miramos ese número, que por ejemplo 100 nos indicaría que estás completamente despierto, y en función de cómo va disminuyendo, pues estaríamos más o menos en un grado de sedación ligera, profunda o anestesiado. También valoramos otras cosas, vemos también las ondas cerebrales que hay. En función del tipo de onda cerebral que detectamos, podemos saber lo dormido que estás, ¿vale? Entonces, Es gracias. decir, hay dos medidores, digamos, ¿no? No, o sea, medidores tienes muchísimos, pero Del este, sueño, por me refiero, ejemplo, o sea, de la profundidad de la anestesia, me refiero, de en qué fase está. son marcadores más que nada, o sea, tú estás dormido de una forma y son como diferentes marcadores que a nosotros nos orientan de cómo estás de dormido. Y en una ¿Vale? misma cirugía, a lo largo de una cirugía, oscila, Exacto, me eso imagino. es una monitorización, entonces constantemente la estamos vigilando. Claro, Entonces con lo ahora cual, mismo, con toda la información que tenemos, es muy difícil tener un despertar intraoperatorio. Muchas veces las personas atribuyen que se han despertado, pues igual al final de la cirugía, que se despiertan y simplemente estamos curando, poniendo la última grapa a lo mejor, y eso lo perciben como me he enterado. No te has enterado, estabas ya operado, ya estábamos curando. empezando a despertar. Exacto. Pero como tienen ese recuerdo, lo perciben como tal. Pero hoy en día, no voy a decir imposible, pero es muy difícil tener un despertar intraoperatorio. Menos mal. Alguna vez habrá ocurrido, quizás por lo que dices, ¿no? Porque recalcas hoy en día, gracias a Exacto. la monitorización, Sí. etcétera. Entonces, claro, a lo largo de la cirugía, pues evidentemente vais aumentando, dosificando, según Exacto, lo que refleja el monitor. Exacto. Vale, es Durante decir, una cirugía, un paciente está completamente controlado, tanto a nivel hemodinámico, como puede ser la tensión arterial, un electrocardiograma para mirar el corazón, o un pulsoxímetro en el dedo para mirar el oxígeno que lleva, o sea, más o las menos. funciones vitales que controlas, por ejemplo, tú, es la función cardíaca. Eso es, hemodinámica es saturación de oxígeno, tensión arterial y electrocardiograma. Eso lo hacemos absolutamente todos los anestesistas, ¿vale? Y luego ya la profundidad anestésica es una monitorización también bastante útil, ¿vale? Que nos Por lo que has informa ido de eso. comentando de... También Vale. hay monitores que nos informan sobre el dolor, sobre la analgesia del paciente, si tiene dolor o no tiene También se dolor. verifica. Existen también así monitores que nos proporcionan ese tipo de información. Al final, cuanto más monitorizas, más puedes ver. Cuanto más ves, más puedes tratar. O sea, el nivel de dolor que en un momento dado pueda tener, Exacto. aunque parece que está profundamente... Pero un paciente puede estar anestesiado y puede tener dolor. Entonces nos fijamos nosotros en cómo varía su frecuencia cardíaca. Cuando un paciente tiene dolor, la frecuencia cardíaca aumenta, la tensión aumenta. Aunque en teoría no se entera del dolor. Exacto, en él no es teoría, consciente, pero a través de otras vías nosotros vais obtenemos midiendo esa ahí. información. Entonces vamos titulando, vamos manejando eso. ¿Qué es lo más complejo para ti de, por ejemplo, tanto en quirófano como en general en tu profesión? Por ejemplo, en quirófano puede haber de repente una situación muy difícil. De repente algo se tuerce ahí. Además, creo que antes lo has comentado, ¿no? Un momento
¿Cómo lo abordas en general? Pues lo primero de todo, pedimos ayuda, siempre. Siempre llamamos a un compañero. Puede ser que estés de guardia, que estés solo. Pues estás solo. Pero si hay compañeros, siempre llamamos a un compañero. Más vale estar 2, 3 que estar solo. Y luego intentar estar tranquilo. Al final somos los que controlamos la situación. Si nosotros estamos o aparentamos estar nerviosos, todo el mundo se pone nervioso y es un caos. Yo creo que hay que tener las ideas claras en anestesia, las tienes que tener de por qué pasan las cosas y saber solucionarlas y saber mandar, por decirlo de alguna manera, o delegar diferentes actividades, dar órdenes nominales. Fulanita, haz esto, fulanito, tal, haz esto, haz lo otro, tal. Yo creo que si ordenas y lideras muy bien la situación crítica sale. Pero hay que estar tranquilo. Con lo cual, en ese momento, digamos, ¿quién lidera? Anestesia. No el cirujano o la Anestesia. cirujana. El O sea, cirujano fíjate, es quirúrgico, el cirujano está metido en la operación. Evidentemente es una persona dentro del equipo quirúrgico fundamental y tenemos muy buena relación. De hecho, continuamente estamos en contacto. ¿Qué tal vais? ¿Qué necesitáis? ¿Sangra? ¿No un sangra? trabajo en ¿Está equipo. bien? Exacto. Pero en una situación crítica que el paciente se desestabiliza, casi todo el peso recae en nosotros. Es donde empezamos a ser visibles. Es que, fíjate, ahora te oí hablar y estaba pensando, incluso en el cine o en series tipo, ¿cómo se llamaba esta tan famosa? Bueno, había una Urgencias, Hospital General, cualquier serie. Ahí todo el foco está en el cirujano o Sí, en sí. equipo de cirugía. Y yo no recuerdo que en ninguna hayan reflejado que lidera ahí. Y todo recae, claro. Fíjate, no recuerdo. Alguna habrá, pero no recuerdo. No, pasamos muy desapercibidos. Pero en situaciones críticas somos los líderes. Bueno, pues yo espero que aquí, por lo menos aquí en este podcast, mucha gente escuche tu testimonio y se dé cuenta de la enorme importancia que tiene y del mérito, te diría también. Luego, claro, me imagino que esto también conlleva, Yolanda, como una preparación psicológica, ¿no? O no sé si ex proceso, preparación psicológica, pero por lo menos hay que tener un bagaje, una templanza, una capacidad de reacción en un momento crítico. Al final, nuestra especialidad, ya no estudias los 6 años de medicina, te preparas un MIR, una oposición durante un año, sino que son 4 años de especialidad. Entonces llevamos 11 años de bagaje, un poco hasta llegar a ser anestesistas, y los últimos 4 años, que son donde nos formamos, es donde pues, ves diferentes patologías, adquieres diferentes formas de trabajar y aprendes mucho. Entonces aprendes de diferentes maneras. Luego tenemos muchos cursos de simulación donde estas situaciones se ponen en práctica pues, con muñecos, con monitores de verdad, y es donde ahí pues, aprendes un poco a llevar una situación al límite con muñecos, ¿no? Entonces todo esto ayuda, ayuda bastante. Curioso, ¿no? Me recuerda también a, no sé, a profesiones de riesgo que tienen que hacer simulacros precisamente desde la parte también Al final psicológica, tratas ¿no? con personas. Claro, y tienes que estar Preparado para preparado para a vida o muerte, como quien dice. Y en tu profesión en general, porque hemos hablado de a la hora de riesgo, ¿qué es lo más complejo para ti en general en tu profesión? No únicamente en el momento de quirófano, que se pueda complicar algo. En general, ¿hay algo que te parece que te es más difícil o complejo y que te es más gratificante? Difícil en general. Yo creo que la anestesia es una especialidad que tiene que informarse absolutamente de todos los órganos, sistemas, patologías, medicamentos del paciente. Tiene que ver al paciente como un global. El traumatólogo ve una rodilla, el urólogo ve un riñón, cada especialidad ve un poco lo suyo. Anestesia somos como los médicos del quirófano, ¿no? Los que integramos todas las diferentes patologías y enfermedades dentro de una persona y tratamos a la persona en global. Entonces, eso conlleva mucho trabajo, el prepararte la información del paciente. Y esto para ti lo llevas de manera como lo más complejo, ¿no? Yo creo Tiene que ser. llevar a un paciente bien preparado es muy difícil. Sí.
Claro, tú te estudias ese paciente Claro. y ese paciente tú le vas a aplicar una técnica anestésica acorde a ese paciente, la patología que tiene, la edad que tiene, si es más delgado, más gordo. Cantidad de factores a tener en Exacto, una cuenta misma cirugía individuales, ¿no? es diferente en un paciente joven que en un paciente mayor. No puedes usar el mismo fármaco para uno que para otro, la misma dosis. Ahora que Entonces, dices esto, ¿cómo influye lo que se dice también hábitos de vida que te van a hacer aguantar mejor una cirugía o una anestesia, igual también? ujú, Un poco todo, ¿no? Hábitos de vida, forma física, pues los fumadores no nos gustan nada, no os gustan no nada. nos gustan nada. Tienen muchas más complicaciones a nivel respiratorio, muchas más. Eh, Aunque sea persona joven. El Aunque hecho es sea fumar. persona joven, es decir, al final tienen toda la vía aérea, todo donde metemos el tubo para respirar está todo mucho más reactivo y más moco, más secreción, y eso nos puede dar muchos problemas a la hora de intubar y extubar a esa persona. Lo recalcamos mucho en la consulta, pero nadie hace caso, la verdad. Y hábitos de vida en general pueden ayudar, supongo, a soportar mejor una Hombre, anestesia, una evidentemente, cirugía. una vida sana, comer bien, no estar gordo. La obesidad es un problema que tenemos tremendo ahora con una cantidad de complicaciones que lleva asociadas inmensas en la anestesia y en todo. Las drogas, también hay muchas personas que niegan consumo y evidentemente ese consumo nosotros luego nos damos cuenta que realmente no es así. Hay personas que requieren mucha más dosis que otras en función de sus hábitos. Porque se han acostumbrado. Tienen ya una tolerancia porque consumo de drogas, etcétera, Sí, ¿no? Y en su organismo ya hay como una tolerancia que exacto. os Y hace requieren aumentar. más, más y Claro, más. pues eso es un problema también, ¿no? También está el consumo agudo, que Claro, eso pues conlleva más riesgo de infarto, más riesgo de situaciones. claro. ¿Hay algún consejo que se puede dar a un paciente? Imagínate que a alguien le dicen ya fecha de cirugía. Vamos a poner, no sé, X tiempo, un mes, dos, una temporada. ¿Hay algún consejo que le puede hacerse preparar mejor de cara también a la anestesia? Consejos yo creo que los damos siempre en la consulta. Es perder peso, importante en la mayoría de personas, comer bien, saludable, mucha proteína, hacer ejercicio físico importantísimo, caminar, subir escaleras, coger botellas de leche, o sea, cosas para Un poquito poder, de ejercicio de exacto, fuerza, tan hacer fuerza, importante. sí, fuerza cardiovascular, abandonar todo tipo de hábitos tóxicos, vida saludable en general. Tabaco, alcohol, drogas, etcétera. Ujú. Vale, o sea, puede hacer uno una preparación, Sí, de decir, hecho vale, es me voy a... exacto. Toda la prehabilitación que intentamos hacer es para el paciente precisamente. A mí me va a ayudar a tener menos complicaciones y que el paciente tolere mucho mejor una cirugía. Al Siendo final, consciente una que cirugía es una situación estresante, es como correr una maratón. Si tú llegas entrenado a la maratón, vas a llegar en efectivamente, mejores condiciones. Vas a llegar en mejores condiciones, la vas a tolerar mejor y vas a rendir mucho mejor. Tu recuperación va a ser muchísimo mejor, más óptimo todo. ahí está también, como decíamos el otro día, la responsabilidad individual, ¿no? Es decir, sé que me enfrento a una cirugía programada, sé que a lo mejor mi estado físico no es el mejor, o que fumo como un carretero, Ujú. o que bebo alcohol a menudo, o que etcétera, o que no hago nada de ejercicio, no voy a andar, voy a prepararme, ¿no? Es decir, voy a poner de mi parte Eso sería lo ideal, sí. para minimizar un poco el riesgo. Ya, pero lo ideal no Lo siempre es lo ideal, real. no sé, no siempre es compatible, Exacto, ¿no? sí. Con lo real. Mm, O sea, os llega alguien fumador ya cierta alerta, alarma, ¿no? sí. Así de claro. Em, las personas solemos verbalizar, a mí esto me parece curioso. Me has dicho, claro, no tiene nada que ver con la capacidad de soñar, es otro estado. Solemos verbalizar en una anestesia general, evidentemente no, porque hay ventilación mecánica. Ujú. Pero en una sedación, cuando nos están operando, Podemos hablar. hablamos, ¿no? Hablamos, sí. Depende también el grado de sedación. ¿Verdad? Que sedaciones ligeras, moderadas, se tiende a hablar. Es habitual. Sí, es habitual, sí. La persona no se Es entera, verdad, pero está exacto. hablando. No son conversaciones coherentes, son palabras sueltas o conversaciones... Inconexas, ¿no? exacto, sí. Personas que de repente te hablan en inglés,
Eh, Esto es un fenómeno. Yo alguna vez yo creo que todo el mundo lo hemos oído. Fulanita despertó de la anestesia y hablaba en otro idioma. sí, eso Esto es a veces verdad. pasa, sí que pasa, sí. Sí, Fíjate, yo decía, pues otro porque esa mito. zona cerebral pues se habrá despertado antes, no lo sé. ¿Has O sido sea, testigo de ello alguna vez? sí, hace poco además, sí, sí, un señor, una endoscopia, sí empezó a hablar en inglés. Y en Un teoría, señor que de aquí, de toda que vida, que nos increíble. habló en castellano tal, y empezó a hablar en inglés, sí. Es muy curioso, ¿no? Sí, Por lo que dices, igual algún área del cerebro despierta antes que otra, o sea, no sé Qué curioso. exactamente por qué ocurre esto, Claro, el pero cerebro, el gran desconocido, ¿no? exacto. Bueno, entonces aquí no es un mito, No, es una esto es verdad. verdad, sí, sí, sí. ¿Hay algo más que se te ocurra que en teoría creemos que igual es un mito y resulta que es verdad? Mira, por ejemplo, el otro día hablándolo contigo también de la epidural, Ujú. yo más de una vez he oído que si alguien tiene tatuaje, pues aquí en la zona lumbar o en la zona de la columna, que puede entorpecer la epidural o impedirla. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Eh, Puede ser más complicada la técnica. Nosotros pinchamos en la columna, en los espacios que hay entre las vértebras, espacios intervertebrales. Entonces, la epidural sí que se puede poner realmente desde el cuello hasta la zona lumbar. ¿Qué pasa? Que la zona es más segura a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay médula, no hay médula ahí, entonces es mucho más seguro. La epidural del parto la ponemos siempre ahí, ¿vale? Porque además así están los niveles donde los que queremos analgesiar se encuentran más próximos. Si hay un tatuaje que está en la línea del medio, es mucho más difícil la técnica, ¿vale? Intentamos buscar siempre justo la zona donde no haya tinta O sea, para os evitar lo que esa complica. tinta nos complica bastante Ya. la técnica. La técnica en sí ya es complicada y si encima nos encontramos con un tatuaje es pues bastante más difícil. Con lo cual, claro, agradeceríais mucho que igual se tenga esta información en cuenta, ¿no? Porque a Sí, la pero hora sí, de... el problema es que las que vienen a parir Ya, ya llevan 15 años con ese tatuaje claro, generalmente. claro. Pero bueno, Pero bueno, sabiendo que dificulta, salteamos un poco el tatuaje como podemos para evitar que la tinta entre dentro del sistema nervioso. porque es lo que puede ocurrir, Es lo que puede ocurrir. que entre la tinta. Ujú. Ese es el riesgo mayor, me imagino, ¿no? Y hace una meningitis, por ejemplo, o cualquier tipo de infección. Al final, la analgesia epidural no es una tontería, es una técnica que tiene complicaciones. Yo he oído complicaciones, por ejemplo, cierto porcentaje de pacientes que les dé dolores de cabeza tremendos una semana después, por ejemplo, de Eso dar a puede luz. ser, Puede eso ocurrir, es ¿no? frecuente, sí, en la mujer Es joven frecuente. es frecuente que pueda ocurrir una cefalea. Frecuente, no, no todo el mundo, pero sí que, no sé, un 5% te podría decir que pueden Bueno, tener dolor de cabeza también. Es verdad que tampoco sé si se atribuye a la epidural en sí, a los pujos, a que duermes mal porque tienes un bebé, claro. ¿sabes? Yo creo que es un poco todo, pero la epidural puede dar dolor de cabeza. Bueno, a mí menos mal que en el nacimiento de mis hijos no me dio y realmente también lo que Sí, nos salva y yo lo que también nos soy quita. partidaria 100% de una buena epidural. Sí, ¿no? Mm, Eres totalmente partidaria. sí. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. No solamente nos ayuda a aliviar el dolor, sino fisiológicamente es muy buena. O sea, una persona tiene dolor, tiene más frecuencia cardíaca, se taquicardicia, la tensión sube, Por el eh, dolor, todo a estás causa del estrés del agitada, dolor. nerviosa. Claro, Entonces, todo eso repercute en el feto también. claro. Al final, una madre con más frecuencia cardíaca, más tensión arterial, eso hace que le llegue menos sangre al feto. El feto puede sufrir. Sufrimiento fetal, Exacto. claro. Entonces, no solamente nosotros como sanitarios queremos poner la epidural porque todo va a salir mejor, la mujer va a estar más tranquila, a colaborar mejor, ¿no? Que también. Pero, o sea, yo creo que en el siglo en el que estamos, tener dolor lo veo una salvajada, pero eso es libre de cada uno. Sí, Sobre porque todo creo que a nivel fisiológico es muy recomendable. por lo que dices que no todas las pacientes, ni todos, depende de qué otra cirugía, Ujú. a lo mejor son partidarios de una epidural. Ahí te encuentras un poco de todo también. Eh, La mujer española, por lo general, sí que solemos querer la epidural. Hay de todo. También ahora hay, pues, influencers, llámalo como quieras, que están en contra de la epidural o no en contra. Pues ellas argumentan el por qué no se la ponen. No considero que en el siglo XXI parir con sin epidural te haga más mujer. Para nada.
En el siglo Y XXI es, por exacto, yo creo favor, que las el ventajas avance que de nos la proporciona medicina, claro, son mayores que no ponérsela. Pero es una decisión personal, o sea, desde se luego, puede parir sin epidural desde, perfectamente. A desde nadie luego. obligamos a ponerse una epidural. Pero bueno, es Yo creo que es un avance la, del que podemos aprovecharnos. totalmente. Es que todo avance de medicina es avance para el bienestar físico, psíquico, y yo creo que hay que tomarlo como tal, pero bueno, pues como bien dices, hay un poco de todo, ¿no? Ujú. Es muy, muy delicada, por cierto, la técnica de la epidural, ¿no? Es una técnica muy difícil, es una técnica completamente a ciegas, que nosotros vamos por sensaciones táctiles. Entonces, cualquier pequeño movimiento, cualquier pequeño cambio puede ser pues, drástico. Entonces, hay que ser bastante cauteloso, cuidadoso, limpio para prevenir infecciones y problemas. Hay que tener unos nervios de acero, Yolanda, de verdad te lo digo, o sea, me parece impresionante, Gracias. impresionante. ¿Qué ocurre al despertar? Hemos hablado mucho del momento ya de dormir, digamos, ¿no? De Ujú. la inducción. ¿Qué ocurre al despertar? Es como que el cerebro va volviendo, recuperando igual áreas lentamente. Exacto, ¿Hay, poco a hay un poco. momento, ¿hay algún momento también de peligro especial al despertar o no? Poco a poco nosotros vamos disminuyendo los fármacos que administramos o incluso administrando otros para revertir los que hemos utilizado y el paciente poco a poco va volviendo en sí, pues va recuperando funciones. Vemos que en caso de que tener una monitorización cerebral, como ese número, esas ondas beta que nos informa que está despierto van aumentando. Eh, Monitorización, vamos a ver que su tensión empieza a subir, su frecuencia cardíaca también empieza a tener alguna alteración. Entonces, todo eso nos va dando información. Ya comenzamos a ver que en el respirador él comienza un poquito a respirar. Como momento crítico, yo creo que tienes que estar muy, muy seguro de cuándo tienes que extubar a una persona, de saber si esa persona va a responder, va a ser consciente, va a tener conciencia, va a poder respirar ella por sí solo. Es decir, que también hay ahí, no, igual no tanto peligro, por así decirlo, pero es un momento también muy delicado, Sí, ¿no? Y exacto, el es un momento extubar, crítico, eso es, que además uno nota la garganta ahí, ¿no? Que eso es. el paciente lo nota bastante. Sí. Ahí se habla, bueno, tienes cierta dificultad, pero se habla, uno... Bueno, hay pacientes que sí, que se despiertan y es, ¿qué hora es? ¿Ya está todo? Si no me he enterado, o sea, no tengo dolor. Se despiertan, pues, No nos acordamos de nada, de nada, de nada. de No nada. hay ningún Ha recuerdo pasado alguno. 1 hora, 5 minutos, 4 horas, 8 horas y la persona no se acuerda de nada. Operaciones de estas de De hecho, 12, 14 horas, de nada. de nada. Por De hecho, o sea, cierto, porque se tocan la tripa, se notan apósitos, tal, pero no se, o sea, no se acuerdan de ya, nada. es como volver a este mundo. Exacto. No Y tengo ni entonces, idea de dónde he poquito a estado, ¿no? poco, lo solemos dejar en el despertar para que Sí, sus funciones vayan volviendo hasta como estaban al principio, antes de sí, como operarse. en reanimación, Exacto, ¿no? sí, En zona de despertar. exacto. Eh, algo me había venido a la cabeza, pero no me acuerdo ahora, hablando precisamente del despertar. Bueno, no me acuerdo. El caso es que hay algo que tú, imagínate, bueno, primero, hay algo que tú tienes como una especie de forma propia, de método propio para decir a un paciente que en ese momento lo ves que tiene miedo, que tiene mucha angustia, Ujú. inquietud. ¿Hay algo que tú suelas decir para tranquilizar y que veas que funciona? Más que decir algo, yo siempre les digo lo mismo, que yo voy a estar ahí con ellos toda la cirugía, que no se preocupe, que yo no me voy a mover, yo voy a estar ahí, voy a estar con él, va a estar acompañado y no va a estar solo. Verbalizas, ¿no? Exacto, yo creo Con que el que tranquilidad. ellos sepan que va a haber una persona ahí cuidando de ellos, se quedan tranquilos. Haces lo típico de cuenta hasta tal número o piensa, mira, Yo yo me acuerdo, generalmente suelo decir, piensa en un viaje, en unas vacaciones, ya está. Acerco la mascarilla y móntate en el avión, abróchate el cinturón y venga, que despegamos. vas a volar Vas a volar, realmente. exacto. Mira, yo me acuerdo que en una operación de apendicitis hace unos años, el anestesista me dijo, se me quedó grabada esa consigna, digamos, ¿no? Piensa en... Yo empecé a decirle, me duele un poco aquí. Yo de repente notaba algo aquí, no sé qué era.
ay, que me duele un poco. Me empecé a angustiar y me dijo, con toda la calma, piensa en algo bonito. Y fue como un mantra. Pensé en algo bonito y ahí ya me dormí, Te ya no dormiste. me acordé. Y al despertar me acordé de lo último que había oído y me he acordado, es más, me he acordado de lo que me dijo, que me tranquilizó en un segundo, y de lo que pensé toda la vida luego. Se Sí. te queda Pues grabado, así ¿sí? suelen despertar las personas pensando en sus vacaciones muchas veces, que es lo Fíjate, último con lo que te duermes, con algo bonito. yo pensé Los en un ser nietos, querido, mucha gente también, los nietos suele pensar en así. un ser querido igual, o Exacto. en un momento bonito, Mm, en un momento emotivo por algo. Te decía, que ahora me acuerdo, que cuando estabas comentando ahora que hay cirugías que pueden durar 1 hora, 5 o 14, ujú. ¿cómo te habrá tocado, me imagino, más de Sí, una, de de vamos, de horas y horas, sí. cuál es lo máximo quizás que te ha, cuánto, Pues yo mejor creo dicho? que 10 horas y que he estado en algún trasplante cardíaco. eh, sí, 10 11 horas por ahí aproximadamente. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿cómo aguantas a nivel tanto físico como psicológico la resistencia ahí, a pie de camilla, a pie de quirófano? Yo muchas veces me lo pregunto cuando dicen en un trasplante, en una cirugía a nivel, pues eso, corazón, lo que sea, vida o muerte además, o muy complicada o muy compleja. ¿Qué cantidad de horas? ¿Cómo la aguantan ahí, no? Presión continua. Presión continua, pero tienes que estar ahí, ya está. El bajón te da después, cuando acaba la cirugía, sí que al final tu organismo es como, uff, estás agotado. Como Pero estar, durante la cirugía estás a tope, o sea, no tienes tiempo de pensar en lo cansado que estás, en nada, sino de estar ahí y solucionar todos los problemas que haya. te mantiene igual esa adrenalina, La ¿no? adrenalina Ahí, sí. responsabilidad. Ujú. Y luego ese típico Y bajón, luego el bajón, estar sí. literalmente agotada. Como llevas, por cierto, lo de las guardias de 24 horas, que el otro día aquí con Idoia yo misma decía, ¿a qué ser, es que me lo han recordado, a qué ser iluminado se le ocurrió lo de las guardias de 24 horas? Es que yo, Yolanda, no lo entiendo. ¿Cómo lo padeces, cómo lo llevas, cómo lo Pues vives? en general lo llevamos bastante mal, todos los profesionales médicos. Es una cosa que debería desaparecer. No, eso no lo Estamos, entiendo, de verdad. estamos en contra de guardias de 24 horas. Bueno, ahí todo el apoyo. Necesitamos profesionales frescos, que no hagan maratones de horario, que yo creo que no se entiende. Si hay alguien que lo entiende, yo que lo explique, porque no lo entiendo. Qué importante que podáis descansar y que podáis tener unos turnos más racionales de trabajo, yo creo, ¿no? Como todos los trabajadores, sí. Efectivamente, pero más teniendo la vida de personas en las manos, ¿no? Exacto. Cirugías, urgencias de todo Ujú. tipo, decisiones a vida o muerte, etcétera. Bueno, vamos terminando. No sabes cómo te agradezco haber estado hoy aquí, porque sé que además has sacado tiempo de tu apretadísima agenda, vamos, es meritorio, porque no Ni tienes de qué. literalmente tiempo, Yolanda. Antes de terminar, te preguntaría, si alguien que nos esté escuchando ahora está a punto de pasar por una cirugía, por una operación, y teme al momento de la anestesia, ¿qué le dirías ahora? Que esté tranquila, que la anestesia es muy segura hoy en día y que esté tranquila, que va a estar acompañada desde el que entra al quirófano, todo el quirófano y hasta que sale. Que está en buenas manos. Vale. Mensaje sobre todo de tranquilidad Exacto. y de que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Ujú. ¿Tú dirías, por ejemplo, en los años más recientes ha habido el avance? Sí, los últimos años anestesia ha avanzado muchísimo y yo creo que conforme pase el tiempo, inteligencia artificial algo tiene que hacer también Mira, para eso te iba a decir ahora, que que la nuestro inteligencia trabajo avance. artificial también contribuye ya, está contribuyendo ya. De momento no se está viendo mucho, pero yo creo que es el futuro, como en todo. Vale, perfecto. Cualquier avance en medicina a través de la IA, desde luego, Ujú. bienvenido sea. Pues muchísimas gracias, Yolanda, ha sido un placer hablar contigo. Muchas de nada, Eres como la encantada. guardiana de los sueños quirúrgicos. Gracias por toda la información, que seguro estoy convencida de que es de mucha utilidad, por tu tiempo y por tu presencia aquí. Gracias a ti. Gracias.